Amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. El próximo día 10 de abril, domingo 10 de abril, habremos de acudir a las urnas, quienes así deseen hacerlo, a participar en la revocación de mandato, que en realidad es una consulta popular sobre la posibilidad de que el presidente de la República sea revocado. Sin embargo, como todos sabemos, este tema ha estado muy polémico y muy rodeado de muchas situaciones, interpretaciones, derivado de que, bueno, hay algunos que dicen que desde su origen tuvo un origen complicado. Vamos a analizar esto el día de hoy, vamos a plantear aquellos que están o que consideran que es desde el punto de vista jurídico pertinente participar y aquellos que consideran que no. Nos van a acompañar los expertos en la materia. Va a estar muy interesante, no se vaya, volvemos en un minuto. Pues seguimos aquí en su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. Y como les comentábamos antes del corte, hoy nos acompaña el contador Narciso Vargas y el licenciado Mauricio Traín, para cada uno de ellos plantearnos la postura que tienen respecto a la pertinencia de participar en la revocación de mandato del próximo domingo 10 de abril. Mauricio, buenos días, Narciso, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mauricio? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Narciso, me da mucho gusto. Buenos días, Carlos, Mauricio, gusto en saludarlos y siempre agradecido contigo, Carlos, por invitarnos a estos espacios. Al contrario, bueno, a ver, el artículo 35 de la Constitución se modificó para establecer como un derecho de los ciudadanos participar en las consultas populares en materia de revocación de mandato. Pero si bien es cierto, se hace esta modificación en la presente administración, hay que aquí hacer un análisis muy interesante de la forma en la que lo plantea el propio ordenamiento constitucional. Establece que es un derecho, pero no establece en ningún momento que sea una obligación. ¿Qué postura ves tú, Mauricio, respecto a la pertinencia de ejercitar este derecho o no el próximo domingo 10 de abril? Bueno, realmente es un tema muy controvertido esta anunciación de esta nueva ley, porque si bien ya lo sabíamos desde que toma posesión el mandatario, él comienza a tener esta idea, y como sus ideas son muy encaminadas en protesta, porque es un presidente de izquierda, creo que trae toda esta sinergia. Cuando hace esta propuesta de esta revocación de mandato, entonces él dice, bueno, tenemos estos derechos, y como derechos podríamos ejercerlos, pero también puedo ejercer mi derecho a no votar. ¿Sí? Claro. Narciso, ¿cuál es tu postura respecto a esto? Porque además la revocación de mandato se hace en una administración para aplicarse en esa misma administración, con lo cual muchos dirían que en realidad se trata de una disposición retroactiva, pero también por otro lado sabemos que en contra de las reformas constitucionales debidamente aprobadas por el Congreso, legislaturas de los estados y el procedimiento que fija el artículo 135 de la Constitución, no cabe ningún recurso. ¿Cuál sería la postura que tú tienes respecto a esta revocación de mandato que, bueno, algunos dicen que nació viciada de origen y otros dicen que no? Sí, cómo no, Carlos. Fíjate que yo te voy a hablar como empresario y como ciudadano, porque obviamente el derecho no es mi área de especialización, pero lo que sí tengo claro es que es un ejercicio democrático, desde luego, pero hay que considerar que esto se ha dado en diferentes latitudes del mundo. Tenemos el caso Brasil, por ejemplo, donde ya existe este tipo de figuras, y creo yo firmemente que aquí en el país se ha politizado esta cuestión democrática. Si bien es cierto que es un derecho y que ojalá lleguemos a ese punto de madurez política, la realidad es que se ha estado jugando con la figura mucho, porque hay que verlo, nuestra estructura democrática pues todavía dista mucho de tener esos alcances que vemos en el viejo
continente, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que sí hay que ejercer el derecho, Carlos. Yo lo veo en este sentido. Imaginemos qué va a ocurrir si no vamos a votar. ¿En qué papel vamos a dejar al Instituto Nacional Electoral? Sobre todo, si tomamos en cuenta que desde la cúpula del gobierno se ha estado atacando mucho a las instituciones, a muchas las han desaparecido, han ido perdiendo fuerza, y el INE me parece que es una institución que todos los mexicanos debemos de apoyar porque nos costó mucho trabajo tenerla. Y ahora resulta que la empezamos a cuestionar, empezamos a ponerla en tela de juicio, y el no votar, Carlos, Mauricio, desde mi perspectiva, significaría restarle fuerza, ¿sí? Me parece que hay que ejercer el derecho, hay que salir a votar, cada quien en el sentido que consideremos que sea lo mejor, pero no nos dejemos llevar solo por lo que dicen. Hay que investigarle, hay que leerle un poquito. Este tema de la revocación del mandato trae todo un viacrucis y toda una serie de señalamientos por parte de muchos actores, no solamente el gobierno, pero me parece que como ciudadanos nos tenemos que alimentar más de información y ver realmente cuál es el sentido de esta revocación. ¿Es algo bueno? Me parece que sí, desde luego, pero hay que empezar a hacer que se concrete realmente, Carlos. Ahora, a ver, Mauricio, dice la Ley Federal de Revocación de Mandato que en este sentido la propia revocación tiene una serie de limitantes. ¿Por qué? Porque el INE, ahorita que hablaba Narciso de eso, según dice la Ley Federal de Revocación de Mandato, tiene que hacer las consultas populares con los mismos, ¿cómo te diré? Con los mismos alcances, con los mismos dispositivos, con los mismos instrumentos que los que utilizó en la pasada, en la más reciente elección federal. Sin embargo, pues esto no va a poder hacerse porque la pasada elección federal, que fue una elección constitucional para la renovación del Congreso, por lo menos en la Cámara de Diputados, pues tenía mucho presupuesto que ahora no se le dio. Estamos en presencia de una consulta popular para revocación de mandato que es ilegal por no cumplir con estos requisitos de la propia ley. Dame tu opinión y ahorita regresamos después de una pausa, Narciso, con tu punto de vista sobre esto. Bueno, en este sentido, el primer punto que podría quedar en un acto ilegal es la retroactividad de acuerdo al artículo 14, ¿sí? En este sentido, si no cumplen este parámetro del 40% para que sea admitido, entonces sí podríamos tener ese problema, ¿sí? Entonces, de alguna forma, hay que comenzar a buscar el fondo de esta elección, porque va a quedar meramente en una situación popular y no en una elección de los ciudadanos. Vamos a hacer un corte y regresamos en un minuto. No le cambie, estamos en su programa En Derecho. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Solé. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en bienvenido a Economía de Frente. En esta amigos, ocasión bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La carta por oficial de el Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Amigos, seguimos en su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. Estamos aquí analizando la pertinencia o no de acudir a votar, según cuestiones legales, la próxima semana, en la revocación de mandato, que bueno, en términos constitucionales, lo que dice el artículo 35, nos dice que es un derecho de los ciudadanos, pero en ningún lado dice que sea nuestra obligación acudir. Además, existen otras disposiciones secundarias, como la Ley Federal de Revocación de Mandato, que además, curiosamente, fue aprobada por los mismos que aprobaron esta reforma constitucional y que parece ser que ahora se empeñan en no respetarlo. A ver, Narciso,
Yo comprendo y estoy consciente de la postura que tú dices respecto a los aspectos democráticos, que sin duda alguna tienes toda la razón. Yo sí creo que es un avance importante para la democracia participativa que se tengan este tipo de figuras. Pero yo no sé qué tan pertinente es la convalidación de un ejercicio que ha estado plagado de una serie de irregularidades, de una serie de francas ilegalidades. Tú te acordarás que dice la Ley Federal de Revocación de Mandato que se tiene que organizar de la misma manera que las más recientes elecciones federales. Las más recientes elecciones federales fueron las de junio del año pasado para la renovación del Congreso. Bueno, se pusieron 150 y tantas mil casillas, se pide el dinero para que se vuelvan a poner ese número de casillas, se le niega al INE, el INE se ve obligado entonces a ir ante la Suprema Corte, ante el Tribunal Electoral, para que le validen que puede organizar una revocación de mandato sin que esté haciéndose en las condiciones de la última elección federal. Es decir, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio permiso al INE de violar la ley. ¿No sería este un motivo suficiente para poder descalificar este ejercicio que sin duda alguna, y coincido contigo, tiene los visos de ser un ejercicio de democracia muy avanzada? Sí, Carlos, yo coincido contigo. Me parece que en una cuestión de derecho puramente hablando, desde luego que se está violentando la norma. La realidad es que todo este ejercicio tiene más que de fondo un ejercicio democrático. La realidad es que lo que estamos viendo aquí, hay que decirlo así, pues es una oportunidad para generar un ambiente político propicio, porque bueno, vienen momentos coyunturales más adelante, pero este es un momento para medir fuerzas, para medir simpatías, para tratar de alinear nuevamente al electorado con el que ya se tiene como capital político por parte de las fuerzas que hoy en día nos conducen. Y bueno, por eso es que también se está permitiendo, Carlos, porque tú lo dices bien. Si no cumplo con la norma que me dice tiene que ser idéntica a la anterior, pues de facto sería totalmente ilegal. No tendría ese mismo comparativo y por lo tanto no funcionaría. Pero también hay que recordar que, bueno, tenemos que comparar con una elección que fue de magnitudes muy altas comparadas con esta. O sea, imagínate cambiar a todo el Congreso, pues todo lo que conlleva. Obviamente, tampoco tenemos tanto presupuesto como país para volver a generar al poco tiempo una elección de este tamaño. Y por ello se ha politizado mucho, insisto, ¿no? El tema de que no es que el INE no quiere, me parece que sí está imposibilitado en materia de recursos económicos, pero también hay que pensar que esos dineros que se ocupan, Carlos, Mauricio, pues son dineros del erario, son dineros nuestros y podrían tener mejores fines. Y entonces ahí viene la disyuntiva, costo-beneficio, ¿qué nos conviene más? Bueno, me parece que lo que estamos viendo es la conveniencia de algunos y la conveniencia de otros que no tenemos tanta voz y que no tenemos injerencia en los procesos electorales. Y bueno, hay que aprovechar el momento, Carlos, Mauricio, y hay que salir a votar. Mauricio, pues dentro de todas las cosas que se han dado en este proceso, llama la atención el famoso decretazo, que bueno, sin absolutamente ningún pudor, la Cámara de Diputados, a través del señor que dice que la preside Sergio Gutiérrez Luna, que en realidad pues, todos sabemos que es un testaferro de López Obrador, no cumple con su función como presidente de la Cámara de Diputados, él está al favor de su fracción, no es el presidente de la fracción de Morena, es el presidente de la Cámara de Diputados, es el presidente de un poder. Y luego el Senado de la República también. Hacen una interpretación estrafalaria por virtud de la cual ellos mismos autorizan a que se violen las disposiciones constitucionales y legales hechos por ellos mismos. Es una locura. ¿Por qué hacen una disposición normativa para evitar la propaganda gubernamental en este tipo de situaciones que a mí personalmente se me hace un absurdo? Que en un proceso electoral pues, no se puede hablar de asuntos electorales, a mí me parece un absurdo, pero bueno, pues así lo hicieron y así es la ley, se debe respetar. ¿Qué opinión te merece desde el punto de vista jurídico este decretazo interpretativo para permitir que ahora sí ya puedan hacer lo que ellos mismos habían decidido que no se podía hacer? ¿Te parece serio? ¿Te parece sensato? No, realmente
ha sido una burla y ha sido un total de actos ilegales que en muchas ocasiones se han violentado los derechos de los ciudadanos. No es la primera vez que ocurre este tipo de decretazo, o han usado su postura como funcionarios públicos para obtener información privilegiada y atacar a sus oponentes. Entonces, a mí este tipo de análisis o este tipo de situaciones que nuestros gobernantes están manejando, realmente son posturas que están dejando para el sexenio siguiente. O sea, él está preparando para poder seguir teniendo una postura de mandato y él seguir colaborando o él seguir opinando a través de todos estos mecanismos que está preparando el camino para los próximos años. Bueno, y aquí en este sentido, Narciso, pues también hay que ser muy honestos. Nadie pone en duda que el presidente va a arrasar en esta revocación de mandato. Vayan 10 personas o vayan 10 millones o vayan 100 millones, bueno, 100 millones no porque es más que el padrón, vayan los que vayan, el presidente va a arrasar. La única forma en la que el presidente podría no arrasar un poco es pues que los verdaderos opositores salieran a votar en contra. Pero, Narciso, la oposición ni se ve. Yo no he oído nada que diga el PAN, el PRI. Bueno, el PRI sabemos que está esperando a ver que le lleguen ahí a sus intereses, que yo no tengo ninguna duda que va a votar varias cosas junto con Morena, pero la oposición no existe. No deslegitima un proceso electoral el mismo hecho de que los que están enfrente de ti simple y sencillamente están desaparecidos o no les importa o no lo sé, pero bueno, desde el punto de vista jurídico, pues se tiene que justificar un proceso electoral debatiendo las ideas con los de enfrente, y los de enfrente no están. ¿Cómo interpretas tú esta ausencia deliberada de parte de los opositores? Y ahorita se nos acabó el tiempo de este segmento, vamos a hacer una pausa y ahorita que regresemos me contestas a esta pregunta. Narciso, no se vaya, estamos en su programa En Derecho, volvemos en un minuto. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos pues aquí. Bienvenido a Economía de Frente. En esta Amigos, ocasión bienvenidos a una tenemos emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar sus... La Casa por sí existía desde hace El Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Amigos, estamos en su programa En Derecho, seguimos hablando con dos invitados muy especiales, expertos en la materia y además de todo ciudadanos, que ellos tienen su propia postura, más allá de lo jurídico, también su postura personal, que todos podemos tener, respecto a la revocación de mandato que habrá de llevarse a cabo el próximo domingo 10 de abril. Narciso, antes de la pausa decíamos, ¿no te parece muy raro que la oposición simple y sencillamente pues no se aparezca por ningún lado? La oposición, en un proceso de revocación de mandato, tendrían que ser los que estuvieran justamente pidiendo la revocación del mandato del mandatario, pero pues aquí no. La oposición está más enfocada en que si Cuadri quiere a los transexuales o no los quiere, que si Alito Moreno no sé qué, ¿dónde está la oposición? Carlos, me parece que la oposición ya estuvo en su momento, ¿eh? Yo tengo esa perspectiva. Hay que recordar que desde el momento en que se empezó a manejar esta situación de la revocación de mandato, todo el viacrucis de formular la pregunta, que si quedaba de una manera, que si quedaba de otra, que si este ministro Pardo la quería modificar, no alcanzó los votos por ahí de febrero, si no mal recuerdo.
Me parece que la oposición ya estuvo ahí y también ya fijó su postura y dijeron, no se haga la revocación de mandato, no es necesario gastar el dinero del pueblo en estas situaciones porque todos tenemos claro que se van a conseguir por mucho los votos a favor del actual mandatario. Aunque también hay que recordar, Carlos, que por muchos que salgamos a votar, me parece, siendo muy realistas, no se va a alcanzar el número para que fuera vinculante. Entonces, esa es la postura de la oposición. Dice, oye, vamos a hacer un ejercicio que no nos va a llevar de acuerdo a lo que marca la Constitución para que sea vinculante y entonces, ¿cuál es el objeto? Nos dice el actual mandatario, bueno, el objeto es dejar un precedente de un ejercicio democrático y que se siga llevando a cabo los siguientes años, lo cual me parece muy correcto. Pero en la situación actual en la que estamos viviendo todos, Carlos, sí parece un poco más una necedad con un trasfondo de estar haciendo campaña de manera permanente y con el costo que tenga, eso no importa, la idea es hacerla. Y entonces, pues la oposición justo me parece a mí, por eso Carlos se hace hacia atrás y dice, bueno, no puedo no puedo discutir contra la pared, me explico, es muy complicado. Mauricio, a ver, un poco lo que dice Narciso y que de alguna manera coincido, puede ser tal vez este ejercicio revocatorio, hijo, pues como que se está haciendo muy a traspiés, y muy al cuarto para las 12, muy todo, pero tal vez el precedente constitucional que estamos fijando como país para el futuro puede ser interesante. Puede ser interesante porque pues tal vez el siguiente presidente o presidenta, que parece que así será, va a tener la posibilidad de ser revocado, ahí sí con una organización que no venga del propio Estado, sino de aquellos que están en desacuerdo. ¿Cómo lo ves tú como aportación para la institucionalidad democrática mexicana? Fíjate que este es un buen ejercicio, bien lo comentas, es buen ejercicio, pero ¿qué sucede con nuestro electorado? Fíjate que cuando hemos tenido la historia que se ha venido manejando, ¿qué porcentaje de ciudadanos mexicanos tenemos la capacidad de entender las posturas de nuestros, los que nos van a representar? Si en este sentido no educamos a los que van a votar por nosotros, entonces va a ser el simple juego de la manipulación. Y entonces el populismo es lo que va a traicionar a la democracia. Mira, y creo que es correcto, y aquí también viene otra parte de lo que es las funciones del INE, ¿no? Al INE se le dice que es muy caro, pero parte de lo que el INE tiene que hacer es justamente la educación cívica en materia electoral, que ninguna otra institución electoral en el mundo lo tiene que hacer. Narciso, estos ataques frontales del presidente de la República contra el INE, ¿tú crees que en un momento dado sean deliberados para el debilitamiento de la democracia o realmente crees en el discurso de que es para el establecimiento de un nuevo régimen en nuestro país? No, mira, yo lo que creo honestamente es que tenemos una dirigencia con un carácter muy particular, Carlos, donde no se permiten los cuestionamientos directos, la confrontación es castigada, y bueno, ejemplos tenemos muchos, no tendría sentido aquí enumerarlos, creo que todos los hemos vivido, y pues contra eso es bien complicado trabajar. ¿Por qué? Porque solamente lo que yo digo tiene validez y lo que tú pudieras opinar, Carlos, me parece que no. Y esa no es una democracia. Déjame citar una frase de Víctor Hugo, aquel pensador francés, que tiene mucho sentido con lo que estamos viviendo hoy en día. La primera justicia es la conciencia, dijo Víctor Hugo. Y me parece que justo el pueblo mexicano tiene que hacer conciencia, porque sería el primer acto de justicia que pudiéramos nosotros mismos tener. Sí, ahora, evidentemente, Mauricio, pues el presidente está esperando tener los mismos 30 millones de votos que tuvo en 2018, y con toda franqueza yo no veo cómo los puede adquirir. ¿Sería un fracaso para el presidente que no obtuviera esa ratificación?
Bueno, la ratificación la va a obtener, me refiero a que no tuviera el mismo número de votos que tuvo en 2018. Lo dijo Narciso, que está midiendo la capacidad que tiene la aceptación. Hablamos que sigue teniendo una aceptación del 60%, muy elevada. Entonces, seguramente él lo que está buscando es recuperar a través de todos los mecanismos que ha estado haciendo, las obras faraónicas que se han inaugurado, la que se acaba de inaugurar, que es para mí realmente pues una tomada de pelo otra vez para nosotros los ciudadanos, porque encontramos que cuando tenemos un estudio de mercado y que vemos las necesidades y que vamos a construir algo para satisfacer esas necesidades y luego entendemos que hay 4 vuelos, entonces no encuentro la simetría. Creo que en este sentido vuelve a llamar a todos los ciudadanos que son los que ellos prefieren en este sentido, y los vuelve a llamar para que se unan otra vez a este nuevo proyecto de otros 3 años, para que continúen con todas sus reformas y con todos sus asistencialismos sociales. Para mí no alcanza los 30 millones, sin embargo, va a recuperar mucha gente que la tenía perdida. Bueno, pues a ver, ya tendremos que ver el día 11 de abril en que acaba esto. Les quiero dar las gracias, Mauricio, Narciso, por haber estado con nosotros el día de hoy. Y a usted le quiero recordar que finalmente la participación es un derecho. Si usted quiere ir a votar, hágalo. Si usted no quiere ir a votar, no lo haga. No deje que nadie le imponga un criterio diferente al suyo. Se nos ha acabado el tiempo por el día de hoy. Muchísimas gracias, Mauricio, Narciso, y sobre todo muchas gracias a usted por habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Que tenga usted un excelente día. Gracias, Mauricio. Un abrazo. Gracias, Narciso. Gracias, Carlos. Buen día.